tratamientos, quizás los más sencillos, los mínimos antiinvasivos, son generalmente los que hace quizás más el urólogo general, que no está tan interiorizado, especializado en cirugía reconstructiva. Entonces es importante que veamos ciertos conceptos para, hasta cierto punto, no abusar de estos métodos y ver cuándo sí hacerlos y cuándo quizás desistir de, ¿no? El insistir en estos métodos que no van a ser, no le van a solucionar el problema al paciente y quizás van a generar algún tipo de espongiofibrosis, como decía Ignacio al principio, ¿no? En la presentación, ese daño tisular que podría, después vamos a ver, afectar después a algún tipo de procedimiento. Entonces, las estrecheces subletrales, así a grandes rasgos, como introducción, podemos decir que tiene una prevalencia de entre 229 y 600 casos cada 100.000 personas. En el hombre tiene un impacto, obviamente, afecta la calidad de vida, tiene un impacto importante en los costos en el sistema de salud, porque son pacientes que, como vemos, se retratan y van y vienen y tienen internaciones, infecciones. O sea, hay un costo asociado a la estrechez uretral que es importante y generalmente, muchas veces por no resolverlos debidamente, ¿no? A su tiempo. La falta de tratamiento obviamente va a generar no los síntomas y ciertas complicaciones, va a generar obviamente la estrechez síntomas del tracto uterino inferior, se va a asociar obviamente a aumentar el riesgo de infecciones obviamente en el adulto, va a producir, si no la dejase evolucionar, daño a nivel vesical, que puede obviamente como consecuencia generar una uronefrosis y alterar la función renal. Muchas veces se presenta con retenciones agudas de orina y también están asociados ciertas infecciones y hasta abscesos a nivel periuretral. Como a nivel de historia, que me gusta a veces revisar cada vez que hago una presentación, pero ya en papiros en el antiguo Egipto ya se describían dilataciones con jugos, etc. La antigua Roma describía uretrotomías, pero como quizás un hito importante es el desarrollo de las uretrotomías. Antes de eso, igual que ahora lo vamos a hablar, son las bujías y las dilataciones, que vamos a ver diferentes tipos de bujías que todavía se utilizan. En un momento era casi el único método, hasta cierto momento era casi el único método de tratamiento de esta patología. Pero Otis en el siglo XIX ya desarrollaron el uretrótomo, ahora lo vamos a después a ver un poquito más en detalle, y Sacher en 1972 describe lo que hoy no más se hace, que es la uretrotomía interna bajo visión. Bueno, ¿qué son? Vamos a empezar, ¿qué son las dilataciones? Que es quizás lo más sencillo, lo que generalmente el urólogo general ante una estrechez es lo que va a hacer. Lo que hay que tener en cuenta es, nosotros vamos a hablar ahora de los tratamientos, de estos minimamente invasivos. Lo que es súper importante es lo que dijo Ignacio recién, los métodos diagnósticos. Nosotros debemos hacer algún tipo de estos métodos siempre y cuando tengamos estudiado al paciente. No es una cuestión de si este paciente está estrecho, le meto una bujía sin saber dónde está ubicada la estrechez, qué longitud tiene, etc., porque lo más probable es que causemos más daño que beneficios al paciente. Entonces, vamos a ver cuáles son quizás mejores indicaciones que otras, pero eso hay que tenerlo bien en cuenta. Hay que estudiar al paciente, independientemente de cuál sea, aunque nosotros vayamos a utilizar un método minimamente invasivo, decimos, le voy a hacer una uretrotomía interna, pero tenés que saber qué vas a hacer de una uretrotomía interna. Vamos a ver que, obviamente, hay ciertas indicaciones que son realmente precisas para quizás realizar una uretrotomía interna y otras que no debería hacerlo. Entonces, hay que estudiar bien al paciente. ¿Cuál es el objetivo de las dilataciones uretrales? Obviamente, estirar el tejido, ¿no? Y el tema es qué pasa. Cuando uno dilata en exceso, va a generar obviamente un daño tisular, va a generar un traumatismo y va a generar mayor daño y mayor espongiofibrosis la que tiene. Entonces, uno puede dilatar ciertas estrecheces cortas, etcétera, pero no tiene que excederse en la dilatación. Muchas veces uno dice, a ver, sigamos pasando, pasó una 12, pasamos una 14, vamos a una 18, una 20. No, uno tiene que hacer una dilatación hasta lo que uno considere, realmente yo diría lo menos posible, diría hasta no más de 16 French, y ahí ver cómo responde 16, 18 French. La dilatación forzada entonces produce va a generar un sangrado, un daño y después va a generar mayor estrechez.
diferentes dilatadores, estos descritos claramente por urólogos franceses, tenían diferentes características, formas, las que más, quizás uno más tuvo contacto, los Beniquet, la bujía de Egan, Guyot, etc. Yo he visto como médico urólogo joven en su momento que se usaba mucho el Beniquet. El Beniquet es realmente unas dilataciones que pueden ser de altísimo riesgo. Ahí, al menos, yo me acuerdo, viejos maestros nos enseñaban a hacerlas, o sea, cómo se colocaban, cómo se giraba el Beniquet. Cuando andaba bien era fantástico, se creía que era obviamente. Cuando andaba mal, el daño y la estrechez, la falsa vía que generaba con este tipo de Beniquet y el sangrado, las uretrorraquias eran realmente catastróficas. Que realmente lo que después de eso era talla vesical, lo cual era lo mejor para ese paciente, es una talla vesical, esperar que cicatrice todo, estudiarlo bien y avanzar luego con el tratamiento correcto. Entonces, a ver, yo creo que esto es, hay que estudiar bien al paciente. Hoy en día yo creo que no es necesario usar este tipo de instrumental, me parece que es más riesgo que beneficio para el paciente, entonces es bueno conocerlo casi como yo te diría, historia de la medicina. Yo creo que hoy uno tiene que estudiarlo, verlo bien, y yo creo que es más útil si uno va a hacer algún tipo de dilatación, ir a estos tipos de métodos, donde generalmente nosotros usamos una guía primero, entonces lo usamos todo con la seguridad de tener una guía en vejiga, por lo tanto sabemos que no vamos a generar una falsa vía, y tenemos, a mí me gustan mucho estos dilatadores, estos sets de dilatadores en forma de S, que van siguiendo la anatomía, porque a veces están los rectos que se usan, que son más los ureterales. Esos ureterales lo que tienen que son rígidos, y muchas veces en una uretra normal, mismo el acceso, cuando tiene un lóbulo medio importante, se terminan clavando y dañando y haciendo como una especie de surco a nivel muchas veces de hora 5, hora 7 del lóbulo, o mismo atravesando el lóbulo, y genera también ahí un sangrado importante, etc. Entonces, estos dilatadores son más amigables porque al tener esta forma en S, ascienden, ¿no?, por un lóbulo medio o un cuello sobrelevado sin dañarlo. ¿Cuándo usarlo? Después muchas veces uno quizás está haciendo una recto de vejiga o va a acceder a hacer una recto de vejiga, ve quizás que el resectoscopio, sobre todo 26 French, que realmente es un diámetro importante, hasta a veces para una uretra normal con alguna anatomía no tan amigable, y mismo cuando da la curva uno va empujando y uno va haciendo como un facelo de la mucosa, que a veces no hay que llegar a eso. Ahí yo, en algunos casos, lo que recomiendo es colocar una guía de seguridad, hacer quizás algunas dilataciones, estos llegan claramente hasta 20 frentes, en menos de 26, pero mismo esa dilatación hace que después el acceso sea más sin dañar la mucosa, porque uno lo que no quiere es dañar la mucosa, porque el daño mucoso lo que después va a generar la estrechez a nivel muchas veces de la uretra vulvar proximal. Entonces, en un paciente que, por ejemplo, uno está siguiendo, obviamente, con un tumor de vejiga, empieza cada vez a ser más dificultoso el seguimiento, el diagnóstico y los subsiguientes tratamientos. Entonces, hay que tratar de cuidar la uretra antes, no dañarla. Lo primero es no dañar. Existen también balones. Estos balones se pueden colocar bajo visión directa, pero idealmente estos son balones sin droga. Vamos a hablar un poco de lo que son, lo que ahora está de moda, que son los balones, obviamente con pero estos balones son sin droga. Lo ideal sería en estos casos hacerlo mejor guiado por fluoroscopía, porque obviamente uno lo ubica, estos balones eventualmente tienen una marca, están marcados para que uno lo pueda identificar con la endoscopía, el extremo distal y proximal del balón, para ubicarlo, luego hacer una fase, ¿no?, de una retrografía, para ubicarlo perfectamente a nivel de la zona de la estrechez. Lo ideal es que supere en algunos, por lo menos 1 centímetro, tanto proximal como distal, y los insufla. El insuflación tiene que ser con una jeringa de alta presión, porque son balones que necesitan altas presiones, realmente de 10 atmósferas para arriba. Es imposible uno con una jeringa normal y presionando generar ni una atmósfera generamos. Entonces son jeringas de alta presión para generar insuflar el balón y generar la dilatación. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de una dilatación uretral? Las falsas vías y lo que decíamos, la dilatación excesiva que va a generar
daño, ¿no?, de los tejidos, del cuerpo esponjoso y mayor espongiofibrosis, lo cual el estatus posterior del paciente va a ser peor del que nosotros intentamos solucionar. Con respecto a la adaptación con balón, se puede postular que son porque obviamente, como lo haces con guía, no tendría básicamente riesgo de falsa vía, porque tenés ya una guía colocada, o sea, si no pasó la guía, no podés hacer esto. Hay que hacerlo bajo citoscopía, mejor bajo guía fluoroscópica. Podés ubicar mejor, obviamente, el valor, lo ubicás correctamente, entonces la dilatación es más precisa. Y obviamente reducís en algún punto también, a ver, los valores vienen de diferente diámetro. Claramente de 10 o más, hay hasta 12 milímetros, recuerden que hay que multiplicar por 3, o sea, si es un balón de 10 milímetros son 30 French, es un montón. Entonces uno tiene que ver un poco, tener una uretrografía previa para ver cuál es el diámetro uretral del paciente y en base a eso ver qué valor uno coloca. Claramente entre 8 French es un buen diámetro para dilatar, o 10. Bueno, el uretrotomo de Otis. Entonces, creo que fue, si no recuerdo mal, 1940 y algo, o algo así, donde se desarrolló creo que el principio del siglo pasado. Entonces, el uretrotomo de Otis tiene dos patas que se pueden abrir, tienen como una rosca detrás. Yo lo he visto, en el servicio estaba, nosotros no lo usamos. Hasta hoy en día se sigue usando el uretrotomo de Otis, de hecho hay, no sé si todavía, pero Gómez Sacha lo usaba casi de rutina en sus enucleaciones. Él usó una camisa 26 diferente, entonces para acceder sin lastimar la uretra, habitualmente él antes, si ve que tiene algún problema, pone el uretrotomo de Otis y hace el corte menor. Entonces, ¿cómo funciona? Tiene una rosca atrás, una rosca que uno lo va abriendo, tiene dos patas que se van separando y con eso uno dilata. Y realmente ya de por sí el aparato tiene 16 French, o sea, si es una estrechez menor de 16 French no se puede usar. Entonces uno lo va abriendo, dilatando un poco, y lo que hace después se tiene una cuchilla que va por la parte dorsal del aparato y uno obviamente la pasa, la saca y la retira, y con eso hace todo un corte en hora 12, una gran uretrotomía. Yo creo que idealmente es la uretra sana no lastimarla, entonces me parece más adecuado estos métodos, que obviamente por eso están en desuso casi hoy en día, es hacer, si uno va a hacer algo más sobre la zona enferma y no sobre una uretra sana. Las desventajas, obviamente todo esto es a ciegas, no puede, como dijimos, como tiene 16 French el aparato, no pasa estrecheces mayores a menores de 16 French, y hay que tener cuidado porque esto puede ser, si uno lo abre por demás, puede dañar, obviamente, tanto la uretra enferma como la uretra sana, porque la apertura llega a ser de 45 French, lo cual es un exceso. Vamos a hablar un poco ahora de la uretrotomía interna bajo visión. Haciendo también un poquito de historia, el primero que describió, por lo menos en 1853, una endoscopía a nivel vesical fue de Sormeau, que era un urologo francés. En esa época eran obviamente ópticas muy rudimentarias, aparatos muy rudimentarios, se colocaba una luz, que era una vela, y a través de eso se miraba, y a través de eso está descrita como las primeras citoscopías. Oberlander utilizó obviamente estos endoscopios como y a través con una cuchilla describió también con estos aparatos iniciales, ¿no?, muy rudimentarios, uretrotomías cortes a nivel de hora 12 y las primeras uretrotomías. Pero yo creo que hay que ya ir a 1971 con Sacher, que fue quizás el que describió la técnica moderna como la entendemos. Que él describió una uretrotomía bajo visión, con óptica, esto ya obviamente endoscopios ya más modernos, con una cuchilla, ¿no?, pequeña, como creo que la mayoría de ustedes ya han visto o han hecho seguramente alguna uretrotomía interna, a través de un citoscopio y obviamente haciendo un corte a nivel de hora 12. Después obviamente hubo variantes,
con más incisiones que en hora 12, algunos hasta resecando tejido, utilizando un hook, ¿no? Un método de hook, o diferentes tipos de láseres que hoy se están utilizando. Esto es el aparato que en todo servicio de urología generalmente hay, se utiliza muchas veces ahí en el momento para ir solucionando quizás alguna situación, que uno tenga que hacer una RTU y ve que es cortito, pero en esto hay que tener mucho cuidado cuando uno dice, quizás uno inadvertidamente encuentra una estrechez uretral y decir, ok, le hago una uretrotomía interna y seguimos adelante. Porque si esa estrechez, supongamos, excede un poco, en realidad tiene que ver con esto. Uno encuentra una estrechez a nivel de uretra vulvar proximal o vulvomembranosa. Y uno dice, ok, le hago un corte y paso y le hago, por ejemplo, una enucleación, una reducción de próstata, es el tratamiento a nivel prostático. Cuando uno obviamente hace un tratamiento prostático, está afectando el cuello vesical, o sea, el esfínter interno. Entonces ya después, obviamente, sabemos que la continencia va a depender de la estrechez a nivel del esfínter estriado, ¿no? Del esfínter externo. Entonces ya ¿no? Le cambiamos el estatus al paciente, sabemos que quizás cualquier tipo de tratamiento, ese paciente va a quedar con incontinencia. Es cierto que obviamente que estaba obstruido y había que tratarlo, pero yo creo que lo mejor cuando uno no tiene claro el escenario es, me encontré con una estrechez, si no le advirtió al paciente que eso podía pasar y que podía cambiar la conducta, suspender todo, hablar después con el paciente, decir, nos encontramos con esto, puede pasar, hay un porcentaje que es bajo, pero vamos a encontrarnos con estrecheces uretrales. A veces uno ahí se plantea si vale la pena hacer endoscopía a todos los pacientes, hacer una uretrografía a todos, sí, no, etc. Las estrecheces uretrales generalmente los hallazgos son de 1% menos, entonces vale la pena a todos los pacientes que uno va a operar hacerle algún estudio de la uretra o no. Algunos lo hacen directamente en la calibración, le pasan una sonda previa para ver si no tiene estrechez. Pero hoy en día no hay una indicación formal de decir si vos vas a operar una próstata tenés que estudiarle la uretra previamente con algún estudio diagnóstico para ver si tiene una estrechez. Pero ante la situación, yo considero que cuando uno se encuentra con una estrechez uretral, no tiene claro la extensión, etc., es suspender el procedimiento, separar al paciente y después poner la cara y hablar con el paciente y decirle, nos encontramos con esta situación, hay que estudiarlo y después reevaluar cuál es la mejor conducta. Es así. Si no, uno a veces con dice, uy, ya le dije, le iba a esto, ya está autorizado, no sé cuánto, avanza y después termina con una situación, con una estrechez peor de la que uno pudo haber resuelto bien, con el paciente bien estudiado. La uretrotomía, ya en 1977, ya Bullock describió hacer uretrotomías con láser de neuridio. También hay otros láseres que también se están usando. Lo que más se usa claramente es el láser de Holming. Y también está descrita esta vaporización de las estrecheces, pero yo creo que en cuanto al láser, sí, ahora vamos a ver un poco algunos estudios. El láser de Holming quizás es el que más deberíamos, si uno va a utilizar para las estrecheces uretrales. El que está más estudiado y es quizás a nivel del tratamiento de los tejidos es el que funciona mejor. ¿Qué contraindicaciones tiene la uretrotomía interna? Obviamente, como cualquier método endoscópico, infecciones urinarias activas, paciente que tiene alguna predisposición al sangrado, habrá que ponerlo obviamente en condiciones para hacer el procedimiento. Obviamente sospecha de carcinoma uretral, porque esto puede ser una desgracia si uno empieza a hacer algún método de estos en un paciente que tiene algún carcinoma uretral, pues se va obviamente a expandir sobre todo el cuerpo esponjoso. Y la ventaja es que puede ser ambulatorio o semiambulatorio, se podría hacer con anestesia local, hay algún trabajo que mostró que se puede hacer, y baja tasa de complicación. En cuanto a la tasa de éxito, hay diferentes tipos de trabajos y la tasa de éxito va del 80% en algunos trabajos hasta tan poco como 10%.
Hay que ver entonces, ahora vamos a dedicar a ver cuándo quizás vamos a tener más chances de éxito y cuándo no, por lo cual cuando tengamos pocas chances de éxito quizás no es una buena conducta hacer un método mínimamente invasivo. Esto es qué pasa cuando hacemos una uretrotomía interna y si usar o no usar algún tratamiento inmediatamente posterior a la uretrotomía, o sea, inyección de ciertas sustancias. ¿Qué se ha descrito? Desde mitomicina C hasta corticoides. El más usado es la triamcinolona. Yo lo que recomiendo es este estudio, si yo por ejemplo el de Levine es con mitomicina C. Yo no recomiendo mitomicina C a nivel uretral, sí podría utilizarse a nivel de cuello visceral porque la extravasación de la mitomicina, lo vemos en vejiga cuando se hacían las instilaciones inmediatamente después de la CRTU y quizás uno no advertía que estaba perforado el paciente, hace todo un síndrome inflamatorio, a veces hasta puede generar necrosis la mitomicina en vejiga, retracciones brutales de la vejiga que requieren posteriormente muchos, nosotros tuvimos casos, de tener que ampliarle la vejiga posteriormente por la enorme retracción que puede causar. Entonces, la mitomicina tiene dos cosas, una que es más complejo, ¿no? La tenés que pedir antes, etc. La extravasación puede ser dramática, entonces yo hasta cierto punto lo desaconsejo, quizás lo dejaría para una estenosis de cuello, no en uretra vulvar, etc. Vulvar no, porque la extravasación puede generar mucho daño. La triamcinolona sí se puede usar, la puedes usar en cualquier sitio de la uretra, en el caso lo que más lo vamos a usar es en uretra vulvar, que es donde vamos a aplicar estos procedimientos. Y ha demostrado que tienen mejores resultados en estos dos estudios, tanto la mitomicina como la triamcinolona, mejor resultado en los pacientes que uno inmediatamente después los hace infiltraciones con triamcinolona. La triamcinolona viene de 40 miligramos de 1 centímetro, se diluye en 10 y se va aplicando de a 1 centímetro sobre la zona que se incide. Con respecto a usar láser, claramente como dijimos Holmium o cuchilla fría, como vemos en estos trabajos, no hay diferencia, ¿no? A los operatorios inmediatos, a los 3 meses y a los 6 meses no hubo diferencia clínicamente significativa. En este trabajo lo mismo, no hubo 12 meses de diferencia clínicamente significativa. Yo creo que lo importante en cuanto a la uretrotomía es, más que qué usás, es que hacerlo bien. Nos pasa muchas veces que quizás el uretrótomo tiene estas cuchillas que están totalmente desafiladas, entonces uno termina siendo más un desgarro que un corte franco sobre la mucosa. Entonces termina generando una gran extensión de tejido cicatrizal que no va a ser beneficioso para el paciente. La idea es intentar, ya sea con láser o con una cuchilla fría, hacer un corte bien franco como para abrir y que el resto de la mucosa quede lo más preservada posible para que esa ampliación después cicatrice de tal manera. A veces por eso le inyectamos a un corticoide para inhibir un poco ese desarrollo cicatrizal y que se vuelva a formar el epitelio y que nos quede un diámetro más amigable del que tenía antes. Nunca vamos a quitarle el proceso, ¿no? La cicatriz que tiene la uretra. Lo que en cualquier método, ya sea abierto o endoscópico, lo que queremos hacer es que generar una cicatriz mejor que la que tenía, básicamente, con un diámetro mayor para que el paciente pueda venir correctamente. Entonces, no hay diferencia con respecto a láser o cuchilla fría, por lo menos en estos trabajos, y yo creo que lo importante no es tanto qué método, sino hacerlo, como dije, correctamente. Se puede hacer, como yo decía, para anestesia general, regional local. Este es un estudio que mostró que hacer uretrotomías con anestesia local directamente, se colocaba un gel de silocaína en uretra, se dejaba un tiempo al paciente y luego se hacía. A nivel de, acá se ve los que se pudieron terminar, a nivel de los pacientes que tenían etiología traumática, 5 de 8 lograron terminarlos, infecciosas 4 de 4, desconocidas 6 de 6. O sea, se pudo terminar el procedimiento en el 83% de los casos. O sea, se podría hacer, nosotros no lo hacemos habitualmente con anestesia local, sí, quizás con
una anestesia con la máscara de nariz, que son procedimientos absolutamente cortos, como para que el paciente en el día y a las pocas horas se pueda ir a su casa. Con tasas de éxito comparables con anestesia general o regional. Este es un trabajo que es interesante porque lo que hace es comparar los resultados de los pacientes que hicieron uretrotomía interna con coscovisión con pacientes que se dilataron. Eran más o menos poblaciones, estas eran dilatados, otros con uretrotomía interna, el grupo de control, tenían más o menos características iguales, varios tenían ya tratamientos previos, dilataciones previas, etc. Pero básicamente lo que se vio es que si uno ve la curva en cuanto a esto es el tiempo y esto es la tasa libre de estrechez, bastante similares. No fue estadísticamente significativa esta diferencia entre la A, que sería la uretrotomía centrada en coscovisión, y la dilatación. Entonces, esto a veces, para tener en cuenta, dilatación versus uretrotomía interna, resultados bastante similares, por lo menos en este estudio, que se nombra bastante o sea, muchos trabajos toman este estudio como para decir la uretrotomía interna básicamente es los mismos resultados que la dilatación. Esto es interesante porque siempre se discute, es lo mismo, si estos pacientes, muchos como sabemos, van a fracasar. Ahora vamos a ver las tasas de éxito, pero muchos de estos pacientes no le va a hacer una uretrotomía, o lo va a dilatar varias veces, o varias uretrotomías, y van a fracasar, lo cual van a terminar en una cirugía convencional, ¿no? Una plástica de uretra, o sea, granostomosis primarias, injertos, ampliaciones, etcétera. Esto afecta en algo entonces esta espongiofibrosis que nosotros estamos generando. Va a generar una alteración, una disminución en el éxito de las ureteroplastías. Y según la literatura, según qué se haga, ¿no? qué técnica se haga para como cirugía reconstructiva posterior, es diferente los resultados. Por ejemplo, en este trabajo que hablaban de uso de colgajos en estrecheces complejas, vieron que la recurrencia era mayor en los pacientes que tenían dilataciones o varias uretrotomías previas. Vemos 47 versus 15% de recurrencia en esos pacientes. En este estudio de Barbagli, resultados a largo tiempo, luego de fracasos en uretrotomía versus reparación primaria. En uretras vulvares fue este estudio, no vieron diferencia con la tasa de éxito en los tratados. Con los no tratados, básicamente similar. En las anastomosis, las plásticas de uretra postraumáticas, no las anastomosis primarias, en uretra posterior sí hubo diferencia. 90% de éxito en los no tratados, 60% de éxitos en los que tenían tratamientos de uretrotomías previas. Entonces, lo que puedo decir es que las estrecheces, cuando es anterior y vulvar, ya sea una buena operación, una anastomosis primaria, lo que uno ya saca en conclusión es que las uretrotomías internas repetidas quizás pueden dificultar la técnica, ¿no? La cirugía, pero según los estudios, algunos estudios no afectarían los resultados. Sí en uretra, en los pacientes que se le hicieron repetidamente uretrotomías que tenían reparaciones uretrales por fractura de uretra, por fractura de pelvis en uretras posteriores, ahí sí, los estudios mostrarían una disminución en la tasa de éxito de estas uretroplastías anatómicas. Entonces, ¿hay alguna manera, entonces, que esto es importante, de predecir el éxito o no de una uretrotomía interna? Sí, obviamente que lo hay, ustedes quizás seguramente ya un poco lo deben saber. Este trabajo es interesante porque analiza varios de estos factores: ubicación, longitud de la estrechez, si es única, múltiple, qué grado de espongiofibrosis, etc. Y lo que vemos es, primero, cuando acá se compara el resultado en los pacientes que hicieron 1, 2, 3 o más uretrotomías internas. Lo que vemos es que a medida obviamente que hacemos más uretrotomías, ya en una sola uretrotomía más o menos el 50% en el paciente que nunca hizo ningún tratamiento y le hacemos una uretrotomía,
el 50% de esos pacientes va a tener éxito, el 50% no. Pero si la repetimos, ya baja en el segundo procedimiento a 40% menos y el tercero es prácticamente la falta de éxito. Entonces, el primer concepto es no insistamos con el tratamiento en el paciente que ya recidivó luego de una primera, pongamos, si es un caso ideal además, ¿no? Uretra vulvar, de menos de 2 centímetros, no irradiado, etc. En ese paciente ideal podemos hacer una sí, 2, bueno, más dudoso, 3 no. Entonces, ese sería el primer concepto. En cuanto obviamente a la longitud, también lo mismo. Obviamente, eso es parte del concepto de la indicación, ¿no? Menos de 2 centímetros, más o menos 60% de éxito, pero ya cuando entre 2 y 4 ya el éxito ya es bajo y más de 4 centímetros prácticamente también los éxitos son muy bajos. Por lo tanto, también no encaremos uretras con una estrechez de más de 2-3 centímetros porque las chances de fracaso son amplias y es un buen candidato esos pacientes para hacer cualquier PPA, depende, ¿no? Que plástico de uretra, que van a tener tasa de éxito que probablemente ronden el 90% más. Según obviamente el grado de poliofibrosis. Anda mejor la que tiene poliofibrosis dorsal, un poco peor lo que tiene ventral, si es dorsal y ventral peor aún, si es compromete toda la circunferencia del uretra, la poliofibrosis, peor el resultado, porque las tasas de recidiva ya ahí ya son francamente muy altas. Entonces, también recurrencia según la zona del uretra. Las uretras posteriores, o sea, son mayor, obviamente, la recurrencia en posteriores que anteriores, sobre todo vulvares, ¿no? Que son las que tienen mejores resultados. En uretra peniana, peor resultado, ¿no? Que en la uretra vulvar. Las recurrencias va a ser mayor cuanto más, ¿no? Ante múltiples estrecheces uretrales. Y también la recurrencia va a ser mayor si la recidiva de ese tratamiento es precoz, antes de los 3 meses, y además hubo infección intraoperatoria. Entonces, cuando uno hace una uretrotomía interna, ¿cuál es el tiempo de sonda de estos pacientes? A ver, este es un estudio que analizó en estos pacientes y la recidiva según el tiempo de sondaje vesical. Lo que vieron que cuanto menos tiempo, entre 1 y 3 días de catéter era quizás el tiempo ideal. Probablemente esté sesgado porque el que le dejaron probablemente una semana o días de sonda era porque tenía una estrechez peor, pero yo habitualmente, por lo menos un paciente que haga una uretrotomía interna, que la indicación, realmente yo lo hago uretra vulvar y de menos de 2 centímetros, la sonda se la dejo 3 días o menos, no más de eso. Contraindicaciones de la uretrotomía interna: sospecha de carcinoma uretral, también predisposición a sangrado, infección activa, cistitis, uveitis, conclusión entonces, con respecto a tanto las uretrotomías y diría la dilatación. Los mejores candidatos para dilatar son pacientes que tienen son pacientes con una estenosis vulvar de menos de 2 centímetros de longitud, con mínima poliofibrosis, sin tratamiento previo y de etiología no traumática. Eso sería el caso ideal donde uno realmente puede esperar los mejores resultados. Conclusión entonces: el gold estándar de la reparación duradera de la estenosis sigue siendo la uretroplastía en pacientes adecuadamente seleccionados, como ya dijimos, y asesorados en la uretrotomía interna. Puede ser una estrategia eficaz. Tenemos que contar todo esto que acabamos de repasar recién. Veremos con los avances de terapias adyuvantes si estos tratamientos endoscópicos aumentan, ¿no?, la tasa de permeabilidad, ¿no?, que sea duradera estas dilataciones. Mientras tanto, el papel endoscópico sigue siendo entonces limitado y se utiliza pero lo que sí vemos, como dijimos al principio, el exceso, nosotros vemos el exceso de la utilización. Vemos pacientes que vienen con 6, 7, uretrotomía, dilatados 1 vez por semana, etc. Entonces esos pacientes, eso no debería ocurrir, ¿no? Como ya dijimos, paciente que no responde uno o 2 procedimientos, al segundo o tercer procedimiento, uno debería no sugerirle que continúe con ese tratamiento y hacer un tratamiento definitivo.
Dos palabras de las prótesis endourethales. En los 80 estuvieron muy de moda. La idea era evitar la contracción, obviamente, uretral, imponiendo una barrera mecánica. Había permanentes y temporales. Los stent permanentes era el volumen, ya no se usan. Se utilizaban para estrecheces de 3 centímetros a nivel vulvar. Había que estar a 10 milímetros del esfínter, porque si no generaría incontinencia. Y se vio al principio que tenía buenos resultados en algunos trabajos a seguimiento de un año. Pero ¿qué pasó? Cuando se hizo el seguimiento a más de un año, empezaron a haber restrecheces, básicamente la mitad, y si en el tiempo cada vez más, restrecheces, pero por sobrecrecimiento del epitelio a través del stent, lo cual generaba que esto quedaba envuelto el stent con todo ese tejido cicatrizal, lo cual generaba una situación dramática, aparte de toda la sintomatología, como ven ahí, de molestias perineales, erecciones dolorosas, etcétera, etcétera. O sea, mucha sintomatología local, estrecheces brutales, que claramente era imposible realmente retirar esto y había que básicamente sacar ese segmento de uretra y generaba después reparaciones muy complejas porque estaba una solución acá de una falta de tejido tremendo que necesitaban injerto, etcétera, y era muy, muy complicado. Con lo cual, en los 80, esto, después de cuando se vio todo esto, el stent hasta ahora sigue siendo casi una mala palabra. Ahora están los nuevos, los Allium. En teoría, según obviamente la empresa, son obviamente para utilizados a nivel de uretra vulvar, no afectar el esfínter, previenen el crecimiento mucoso en el stent y sus extremos, o sea, no generarían ese crecimiento mucoso, no se acortan y son efectivos y confortables para el paciente. Esto es lo que te dice obviamente la empresa. Esto es más o menos como son estos Allium. En teoría uno los podría retirar agarrándolo de un extremo y se despliegan todos, que darían como una especie de tira donde uno lo podría sacar sin problema. Este es un estudio del Allium, el pivotal estos stent, un estudio con 64 pacientes, seguimiento 2 años, el 35% de tasa de éxito, el 25% de retiro preconformización, 6 pacientes de deterioro del QMAX, pero uno como más o menos exitoso de estudiar. Pero ya este estudio lo que vio es que se analizaron 13 pacientes, 15 colocaciones de Allium en estos 13 pacientes, en el caso 36, tuvieron 8 casos exitosos pero 7 fracasos. 2 recambios, 5 fracasos, que hubo crecimiento mucoso, o sea, estaban enterrados, lo cual dicen que en teoría no pasa, pero pasa. Uno se bloqueó por incrustaciones a nivel del stent, uno migró, uno generó una estrechez fuera del stent, lo cual uno ya está viendo, de hecho ya nosotros tenemos pacientes que hemos visto ya con lo que pasaba con los stents anteriores, esos de primera generación, ya se está viendo con los años. No sé si ustedes ya tuvieron algún caso de... O sea... Y sin cruz, ¿no? O sea, en teoría yo me acuerdo cuando, antes de que lleguen a Argentina, con los comerciales que venían ellos, no, son buenísimos, no sé esto, uno lo saca, lo pone, si anda mal, lo retira sin problemas. No, se incluyen, no se tienen todos estos problemas que tenían los anteriores, lo cual hoy yo diría no colocar este tipo de... Entonces, los Allium tienen una tasa significativa de fracaso de la colocación de los stents en el uretra vulvar, lo cual limita realmente su utilidad, y hasta que esto se supere sigue siendo una opción de manejo intervencionista de segunda, yo diría tercera, cuarta línea, el paciente quizás que bueno, a ver, terminal de esto y uno le da como quizás alguna opción si esto funciona o no, pero no en un paciente realmente que es candidato a hacer otro tipo de tratamiento. No. Con respecto a los balones, que ahora están de moda, los balones recubiertos con droga, los balones recubiertos con paclitaxel, esto lo describió inicialmente Javier Ceballos en Uruguay. La historia es
un hemodinamista que tenía por múltiples cirugías, etc., hizo una estrechez a nivel de uretra distal, a nivel de fosa navicular. Era hemodinamista, obviamente estaba muy al tanto de los balones dilatadores con peridaxel, buscó urólogo para que se lo haga. Ceballos se interesó, le hizo el tratamiento, anduvo bien y a partir de eso se le prendió la lamparita de decir, veamos qué pasa en el resto del uretra, en otros segmentos, etc. Entonces lo describió y fue el primero que publicó cosas sobre estos valores. Pero el estudio quizás más importante, que participó Ramón Virasoro, es el estudio ROBUST, donde se analizaron estos balones. El paclitaxel, sabemos, es un agente antimitótico, inhibe la proliferación y la migración celular, por todos los fibroblastos, y es utilizado en procedimientos, se utilizaban en procedimientos cardiovasculares para evitar la restenosis y la citoplastia. Este fue el concepto para utilizarlo en uretra. El primer estudio ROBUST es un estudio prospectivo, multicéntrico, brazo único, donde se evaluó sobre todo seguridad y eficacia, ¿no? Del Optilume, que es acá no está en Argentina, pero es el catéter de Ulotroni. Entonces se hizo con hombres con estrechez anterior recurrentes. Los criterios de inclusión eran estrechez de menos 12 French, vulvares de menos centímetros, 1 o 4 tratamientos previos, el IPCS mayor a 3, un PUMAC menor a 10. Se enrolaron 57 pacientes, 33 hicieron seguimiento de 3 años y vieron 67% de éxito funcional con un IPCS que mejoraba más del 50% con respecto a los no tratados. Esos son todos los resultados, que todos son a favor realmente del valor de paclitaxel. Después hizo el ROBUST-3, que fue ya el seguimiento de estos pacientes a más de un año, 57 pacientes, lo mismo, los criterios de inclusión. El objetivo primario fue anatómico en este, fue ver si mantenían un calibre mayor a 14 French, ya sea por endoscopía o por calibraciones, a 6 meses, si mantenían este diámetro uretral a 6 meses. El objetivo secundario fue ver la tasa libre de tratamiento y la mejoría del IPCS y del PUMAC. Resultados, vieron un éxito anatómico de 75 versus 27% con respecto a los controles. A ver, analizando un poquito, entonces el ROBUST 1, la mejoría sintomática con Optilume se mantuvo durante 3 años en una población susceptible a una alta tasa de recurrencia de la estenosis. La conclusión de ROBUST 1 es una terapia segura, sin impacto negativo en la función sexual. Se analizó también en estos pacientes el IF y vieron que no afectaba obviamente la respuesta sexual. El ROBUST 3 es también el tratamiento, la conclusión fue un tratamiento seguro en los pacientes que habían fracasado dilataciones o tratamientos con uretrotomías internas en estrecheces vulvares de menos de 3 centímetros. A ver, yo creo que nosotros tenemos de hecho una casuística bastante importante. Seguimos haciendo, en uretra vulvar hacemos pacientes que tengan menos de 3 centímetros de estrechez. Hemos también hecho en otros segmentos del uretra en pacientes quizás que eran malos candidatos a un tratamiento estándar. Hay que ver el seguimiento. Yo creo que esto está todo medio en los albores, hay un boom, la gente está haciendo acá, gente que nunca quizás se dedicó al tratamiento de las estrecheces uretrales, está haciendo, no le hacen el estudio correctamente, o sea, no lo diagnostican correctamente, no tienen ciertos criterios básicos de manejo, ¿no?, de cirugía reconstructiva y empiezan a usar balones. Yo he recibido pacientes que usaron 2 balones en el mismo año, o sea, para estrecheces múltiples, de uretra péndula casi de gran longitud. Entonces yo creo que hay que ser cautos con esto. Yo creo que es algo que llegó y va a quedar, va a ser muy útil en ciertos pacientes porque tiene la gran ventaja que lo haces, el paciente se va de alta a las 2 o 3 horas, está en la casa sin sonda y al otro día está haciendo su vida normal, versus quizás tratamiento estándar que el paciente quizás tiene 3 semanas de sonda, obviamente, y todo, obviamente, un postoperatorio más importante. Entonces, sí, le tenemos que encontrar a futuro cuál es la indicación más precisa. Ahora se está haciendo medio de manera alocada, gente que se presenta por todas partes. Estuve en la CAU, creo que los trabajos que más se presentaron eran de valores con paclitaxel, es fácil de documentar, además, entonces, primeras experiencias, un valor, un video, otra cosa. Bueno, se está presentando mucho.
Hay que ver, por ahora la indicación formal, uretra vulvar menor de 3 centímetros con tratamientos previos, fracasados. Seguramente a futuro esa indicación probablemente quizás se extienda a otros segmentos uretrales, habría que ver, y hay que hacer un seguimiento a más tiempo para ver dónde realmente este tratamiento va a ser.